A esta hora en La Clave, movilidad, convivencia vial y mundo motor. Nico Knight, junto a sus panelistas expertos del planeta móvil, hacen contacto en la 92.9. Ceda el Paso, el programa de movilidad de Chile. Bienvenidos. Movilidad, convivencia vial y motorsport. Señoras y señores, como todos los viernes, nos conectamos acá en La Clave para hacer el único programa de motores de la Fórmula 1, del Campeonato de Resistencia, del MotoGP, de la Indy 500, del NASCAR, todos los motores, todos los autos que tanto nos gustan, y para eso se conecta nuestro fundador, el que más sabe, don Enzo Giacometti. Bienvenido a su programa, don Enzo. Hola Nick, ¿cómo estás? Un gusto de volverte a saludar después de varias jornadas que no pudimos conversar. Don Enzo, acuérdese que hubo un feriado entre medio y nos buscamos unos reemplazos a la altura. Estuvo Antonio Chiappe, el mismísimo Alberto Escobar. Ah, muy bien, qué bueno, fue muy buen reemplazo. Oiga, y el circuito Mugello en Italia, usted estuvo ahí en el Gran Premio de Mugello del MotoGP. Así es, pues tuve la fortuna de comentarla, que fue el domingo pasado. Estuvo bueno el MotoGP, don Enzo, con el equipo Ducati, Marc Márquez versus el local ahí en Italia, Pecco Bagnaia, y se metió Alex Márquez. Y tenemos esta disputa interna en el equipo oficial de Ducati entre Marc Márquez, que está ganándolo todo, sí, y el ex campeón también, multicampeón de MotoGP, Pecco Bagnaia, que es italiano y por lo tanto corría en el circuito de su casa. En la casa. Por lo tanto había ahí todo un morbo y obviamente una intención, incluso una declaración, digamos, de que en ese circuito él tenía una dominancia especial y que iba a dar el 200% para poder ganar ese gran premio y romperle un poquito la racha a Marc Márquez. ¿Y qué tal estaba el público, los tifosi? Los tifosi, imagínate, obviamente todo ahí a la espera de que Pecco pudiera finalmente en una de las fechas hacerle collera, por decirlo así, a Marc Márquez. Así que había todo ahí, una previa súper interesante. Oiga, y en la previa, porque se da esto de italianos versus españoles. No, bueno, hay harto de italianos, pero ya hay muchos españoles. Sí, pues como la competencia, hay españoles. Esos son como los dos grandes bloques, digamos, de pilotos y bueno, lo que sí está pasando es que la moto italiana, en este caso la Ducati, ha tenido una dominancia en el último tiempo y particularmente este año, que se junta de alguna manera la mejor moto con, a mi juicio también, el mejor piloto, ha hecho que Marc Márquez prácticamente haya ganado todas las carreras, digamos. Las que no ha ganado ha sido porque ha ocurrido alguna cosa en realidad especial, pero entre la sprint y las carreras se han repartido el primero y el segundo lugar con su hermano Alex Márquez, que además se da toda una conversación, una discusión que yo creo que es un poquito tendenciosa, de que poco menos que ellos estarían de alguna manera trabajando en equipo. Un contubernio. Un contubernio, efectivamente se ocupó esa palabra, un contubernio, contra el pobre Pecco Bagnaia. Es que es demasiada la coincidencia. Sí, o sea, yo no me lo compro en absoluto. De hecho, bueno, Alex va en la moto del año anterior, ni siquiera en la 2025, a pesar de que la evolución entre un año y otro no son tan relevantes. También hay un cambio de reglamento en MotoGP el 2026, si mal no recuerdo, y por lo tanto tampoco tenía mucho sentido evolucionar demasiado las motos, digamos, un poco lo mismo que pasa en la Fórmula 1. Y por lo tanto no hay tanta diferencia. Pecco ha acusado de que la moto 2025 le acomoda mucho menos que lo que lo acomodaba la 2024. En algún minuto incluso se llegó a discutir de ponerlo en la moto 2024, pero bueno, eso finalmente no ha ocurrido.
Y lo que termina pasando es que Alex le gana de manera bastante como clara y rotunda en esta moto que, entre comillas, es un poquito más antigua. Entonces, nada, la ha tenido difícil Peco, y llegaba justamente a esta fecha con toda esa historia. Y nosotros vamos a saludar a nuestros auspiciadores, porque los amigos de Total Energies lo llevan al Gran Premio de Sao Paulo en Brasil del Campeonato de Resistencia. Usted y un invitado, o sea, son 2 pasajes para que vaya a vivir el Campeonato de Resistencia y viva los motores, el WEC, vea los Ferrari, el Peugeot Stellantis, los Porsche, los BMW, el Campeonato de Resistencia, las 6 horas de San Pablo, Brasil, el 13 de julio. Recuerde, todos los aceites Quartz adheridos a la promo. Usted compra su aceite para el cambio de aceite de su motor y ya está participando con todos los productos de Total Energies. TotalEnergies.cl. Y recuerde, Mako Tattersall tiene los camiones Dongfeng, los camiones FAU, los camiones International, repuestos originales, planes de mantenimiento personalizados, taller de pintura, de desolladura. Está Mako Tattersall en cada kilómetro junto a usted, porque entendemos que su camión, su emprendimiento es vital. Así que macotattersall.cl, siempre con usted kilómetro a kilómetro. Estamos con don Enzo Giacometti. Y don Enzo, cuéntenos, ¿cómo es el pueblo? ¿Dónde está Mugello? ¿En qué parte de Italia? ¿En el norte, en el sur, centro? ¿Cómo es Mugello, don Enzo? Y un poquito más al norte de Florencia, un lugar más chiquitito. Y bueno, yo en realidad no me alojé ahí, vine desde Faenza, que es un poquito más al norte. Así que tuvimos que manejar como 1 hora y media para poder llegar al circuito. Yo fui solo el domingo, no me dio para ir viernes, sábado y domingo a ver la sprint y todo, digamos, sino que fui directamente a la carrera. Así que bueno, llegamos ahí bien temprano, andaba yo con mi hijo y me llevé varias sorpresas. Sorpresas, yo te diría, no sé si calificarlas como gratas o no tan gratas. Porque este es un circuito que tiene harto tiempo y como tú sabes, bueno, yo he tenido la posibilidad de vivir ahora varias de poder asistir a estos eventos de las distintas categorías, que es un poco lo que he estado tratando de hacer. Y yo nunca había asistido a un evento del MotoGP. Entonces, de partida ya llegar a la pista fue un tremendo problema, cosa que no me había ocurrido con carreras mucho más grandes y emblemáticas, digamos. Uno llega por caminitos bastante angostos, muchos de ellos cortados, todo bastante mal señalizado a mi juicio. Uno se da más vueltas de las necesarias. Mire, todos los autos estacionados ya en un camino angosto, estacionados lado y lado, por lo tanto los autos ya casi no podían pasar. O sea, si te metías ahí en esa calle, después ya no podías ni siquiera darte la vuelta. O sea, una cuestión bien como a la antigua, por decirlo así, ¿ya? Oiga, cuando uno lo compara con mis experiencias más recientes de eventos, incluso con mayor asistencia, la cuestión está bastante más organizada. Entonces nos tuvimos que estacionar, no sé, a 2 kilómetros de la pista, donde agarramos un estacionamiento, ahí nos metimos, digamos, y ahí nos quedamos y caminamos como 2 kilómetros para poder llegar al acceso recién de la pista. Y mucha gente hizo lo mismo, así que eran hordas de personas caminando por la calle para poder llegar al circuito, digamos. O sea, no, estamos hablando que estaba ya dentro del circuito. Después llegamos al circuito y también la señalización era bastante mala, digamos, como para poder ir a la tribuna donde nosotros habíamos comprado la entrada. Tanto así que nos tuvimos que dar la vuelta completa a la pista para poder llegar a la tribuna. Y fueron como 5 kilómetros más, porque hubo que rodear la pista completa. Y si eso uno le suma que habían como 35 grados de calor. Están las fotos del circuito en nuestro Facebook, Se da el Paso la Clave, y en nuestro Instagram, @Se da el Paso Radio. Oiga, ¿y tuvo que dar toda la vuelta? Exactamente, Nick. Eso fue lo que pasó. Tuve que dar toda la vuelta completa para llegar a la tribuna que estaba, digamos, a 100 metros de la entrada. Pero porque en general
eran hordas de personas que entraban, digamos, yo no entré por la entrada como principal, la entrada principal estaba como bloqueada, era como para puro acceso como de servicios. Una de las cosas que me sorprendió es que estando uno en el lado de la pista, si uno quería ir al otro lado, que era lo que teníamos que hacer nosotros, había que rodearla, no habían pasadas por túnel o por pasarelas, que a mí es lo que me ha tocado ver en otros circuitos, digamos. Claro, el circuito de Le Mans, imagínate, Le Mans son 13 kilómetros, uno no puede rodear la pista. No, o sea. Entonces tiene pasarelas, tiene túneles, y la gente puede circular de un lado a otro y atravesar sin ningún problema. Entonces yo no podía creer que Mugello no tuviera eso. Y cuando caminaba y con los 35 grados con mi hijo, decía, no puedo creer que no tenga una pasada entre medio, y hay que dar la vuelta completa al circuito para poder llegar a la tribuna, digamos, donde nosotros estábamos. ¿Había mucho desorden? Los accesos eran accesos bien precarios, por decirlo así, ¿eh? Mire. Bien precarios. Pensando que estamos en un circuito que es bastante histórico, que es Mugello, circuito de Italia. El circuito impecable, nada que decir, muy bonito. Ahí uno se da cuenta de cosas que en realidad en las transmisiones, tanto como la Fórmula 1, a las otras categorías, uno no lo ve, que al final es como ver la dimensión, ver el circuito en 3D, por decirlo así. La transmisión como que se pierde. Las bajadas, subidas. Pero tiene muchas subidas, bajadas, digamos, las curvas uno las ve, pero es bastante serpenteante, pero tiene altos y bajos. Esa parte uno no la ve mucho, o ese efecto uno no lo ve en la transmisión televisiva, uno solamente lo ve ahí cuando tú estás mirando la tribuna y veis que la pista, los pilotos vienen desde arriba, vienen bajando un cerro. Oiga, qué buen detalle. Entonces, claro, esas cosas son distintas. El circuito es muy bonito, es un trazado bien desafiante, eso nada que decir. Pero como te digo, había que recorrer todo el perímetro. Y también un poco lo que nos pasó, que bueno, entramos y bueno, tratando de llegar a la tribuna, y nosotros, bueno, obviamente llegamos con anticipación para poder ver las carreras, las del Moto 2, las del Moto 3, y al final la terminamos viendo las carreras. Hacíamos una pausa, vimos el Moto 3 desde una cierta parte, después el Moto 2 desde otra, y bueno, después cuando llegamos a la tribuna donde estábamos, ahí terminamos viendo el MotoGP, digamos, las distintas categorías. Así que en ese sentido, si bien hubo que rodearlo, fuimos haciendo pausa, y igual era bonito recorrer el circuito. Hace problema que hacían 35 grados de calor y no había mucha sombra. Oiga, y acá uno muriéndose de frío. Igual habría dado una vuelta en el circuito de todas maneras. O sea, lo que pasa es que esta fue medio obligatoria. Y cuando tú te das cuenta que la tribuna donde tú vivías estaba al lado como de la entrada, pero no había ninguna, de hecho no había como pasada, ni había señalización, eso como que en realidad era como latero. ¿Y cómo era la gente, los asistentes, cómo son los fanáticos que van al MotoGP? Como hippie, por decirlo así, mucha gente que había estado obviamente acampando ahí desde hace mucho rato, entonces mucha carpa, mucho camper, mucha gente ahí tirando el pasto. Como bien hippie, ¿no? Pero en todas partes, a diferencia, no sé, como de Le Mans, que en Le Mans hay sectores donde la gente hace estas cosas. Aquí como que la gente se ha debido vivir, me imaginaba yo el viernes, había puesto una campa en cualquier lugar y estaban los gallos desde el viernes, digamos. O sea, no. A lo mejor don Enzo Mugello es muy pequeño, estaba todo ocupado. O a lo mejor eso sí, no, es pequeñito, pero es que la gente está cerca, la gente viene de Florencia principalmente, creo yo. Y bueno, nosotros vinimos desde Faenza, desde Boloña, todo. Entonces hay que en Europa está todo a 1 hora, 45 minutos. Sí, bueno. Entonces en realidad no tienes para qué quedarte ahí, ¿no? Pero efectivamente es un pueblito chiquitito. Oiga, y ahí en la zona del mercadeo, de las marcas, ¿cómo se llaman estos? Los gorritos, las poleras, las chapitas, era grande, era así un lugar espectacular. El Fan Village es donde está todo pasando, donde están las tiendas de merchandising, donde están las tiendas de las marcas muchas veces, de los auspiciadores, y hay lugares buenos para comer. Bueno, acá nada de eso había un Fan Village que era como ir a los food trucks
del parque intercomunal, así una cuestión así. Mucha fritanga, poca organización. A lo mejor, don Enzo, el MotoGP es más relajado. No, esto era bien rasca. Desorden. Era bien rasca. O sea, yo te lo estoy comparando con cómo se llama, con las experiencias de, no sé, del mismo Le Mans, Claro. De las carreras que vivo en el último tiempo, y justamente mi idea era un poco vivir la experiencia. Yo no sé si es así en todas, ¿sabes? A mí me tinca que Argentina es parecido. O sea, es como medio hippie. Como que el MotoGP, yo caminaba y pensaba y veía todo esto, que no estaba muy bien organizado, que como que todo era como food truck, ¿cachai? Como food truck así de gente que tenía un emprendimiento y como que se instaló ahí, sin como mucha organización. Y yo pensaba, digamos, cuando caminaba hacia esta cuestión, cuando lo tome Liberty, me tinca que va a cambiar un poco, ¿te fijas? Sí, bueno. Porque yo encontraba que era como de los 80. Mire, y yo diría, uno cuando va a estos eventos, la experiencia es una cuestión importante. De hecho, como te digo, nosotros circulamos alrededor como de esta callecita que era todo el perímetro, y era y estaba lleno de motos al interior. O sea, una vez que uno pasaba como el control del ticket, habían miles y miles de motos estacionadas por todas partes, todas desordenadas, ¿cachai? O sea, como que alguien entraba con la moto, y yo no sé si necesitabas un acceso especial o porque llegaste antes, pero eran miles de motos estacionadas donde uno debía caminar. Y no solo eso, sino que la gente circulaba con las motos al interior del circuito. Como el circuito era grande y si tú querías ir de un lugar a otro tenías que andar estos 4 o 5 kilómetros, la gente andaba en la moto y andaban como si anduvieran en la calle, tocando la bocina, y si no lo escuchabas te pasaban por arriba, digamos. O sea, ni siquiera habían o sea, era una cuestión realmente poco organizada, a mi juicio. Quizás muy a la italiana, pero a la italiana sureña. Con respeto. Pero ahí no estábamos en el sur, estábamos en la parte más del norte, pero realmente encontré como bien precario todo eso, para serte bien franco. Digamos, esa parte me desilusionó. Yo pensé que era mucho más en el estándar de los eventos que he ido en el último tiempo, digamos, ¿eh? Y yo creo que me tinca que con Liberty esa cuestión debería cambiar, porque encontré que era muy desordenado. De hecho, si tú me preguntás, hoy día ex post, yo me gasté las lucas en comprarme en una tribuna, claro, con un asiento, pero en realidad la gran mayoría de entrada general que valía un huevo, y podías en realidad entrar y pararte y ponerte en cualquier lugar. Mire. Sin ningún problema, e incluso podías tener mejor vista que la tribuna donde yo estaba, ¿cachai? Bueno, les cuento, Liberty Media son los dueños de la Fórmula 1, de los derechos de la transmisión. Y estamos mirando aquí las noticias ahora. La Comisión Europea autorizó la compra total del MotoGP a Liberty Media, porque Liberty Media ve en esta competencia del MotoGP un crecimiento inexplorado. Yo me imagino, porque como te digo, toda esta experiencia fue como bien, a mí me sorprendió. Yo tenía una expectativa más alta. Tiene su onda, porque al final era hippie la cuestión, pero yo no iba en esa onda. Yo iba como con un objetivo así como específico de vivir la carrera cómodamente, ir al Fan Village, comer algo, comprar cositas, ¿cachai? Que un poco y poderse estacionar en una parte, digamos, segura, cerca, que obviamente tenéis que pagarla. Yo igual me estacioné a 2 kilómetros, pero igual tuve que pagar. No es que uno pudiera estacionarse en cualquier lugar. Entonces toda esa experiencia como de usuario muy, muy ochentera encontré, digamos, no acorde a los estándares que yo por lo menos he visto en competencias de clase mundial como el MotoGP o el Fórmula 1, Indianápolis, NASCAR ni hablar, de la Indy ni hablar, entonces ahí hay un temita, digamos, que no sé si es particular de Mugello, puede ser, o es un estándar general. Yo me imagino que quizás Mugello sea medio excepcional, a lo mejor los italianos en eso, porque es un circuito más histórico. Una cosa que también conversábamos ahí con mi hijo era que justo ese día hizo mucho calor y había mucho sol, estaba despejado,
y en realidad solamente la tribuna de la recta tenía tape. Todo lo demás no había ni un milímetro de sombra. Claro. Entonces, en realidad, en el caso nuestro, nosotros esperamos, como teníamos los asientos numerados, cuando faltaban como 5 minutos para la carrera, recién nos fuimos a sentar, digamos, porque sabíamos que no íbamos a sentar, íbamos a estar ahí 45 minutos con 35 grados con el sol en la cabeza, digamos. Entonces, en ese sentido, la experiencia de cliente no fue muy buena. Ahora, la carrera, la vista que teníamos era buenísima, porque estábamos yo había visto, digamos, y la tribuna se llama la tribuna Rabiata, era la mejor, porque tú podías ver pasar las motos 2 veces, digamos, veías una curva y una contracurva, entonces buena. Eso era bueno, digamos, era la mejor, por supuesto que también era más cara. El sonido también era algo que yo no lo había escuchado nunca, y la verdad que suena bastante bien y bastante fuerte. Piensa que estas motos son de 4 cilindros, sí, de 4, es como un motor de un auto. Son motores chiquititos, pero en realidad sonaban, ya la Moto 3 sonaba bastante bien, y después ya la MotoGP sonaba aún mejor, obviamente muy fuerte. Y bueno, verlos, digamos, hacer estas peripecias en las curvas, digamos, con los ángulos en vivo y en directo, es una cuestión que ahí sí efectivamente se cumplen las expectativas. Uno eso lo ve en las transmisiones, pero otra cosa es verlo en vivo y en directo, cómo manejan esas motos a esa velocidad y van haciendo esas maniobras, digamos. Entonces, en ese sentido estuvo muy bien. La primera parte de la carrera, hasta la vuelta 7-8, estuvo muy entretenido, porque Pecco salió de la posición 2 en la largada, y hasta la vuelta 7-8 le hizo la collera, digamos, a Marc Márquez. Así que en ese sentido las primeras vueltas estuvieron muy entretenidas, porque el público, cada vez que Pecco pasó a Márquez, que lo pasó como 3 veces, 3 o 4, explotaba. O sea, se escuchaba un estruendo cada vez que Pecco tomaba la delantera, ahí estaba la gente muy eufórica. Esa parte estuvo muy, muy entretenida. ¿Y el público, don Enzo, cómo eran los tifosi, los fanáticos del MotoGP? Existía este ambiente que yo te mencioné, estaba además presente Valentino Rossi, que lo mostraron en las pantallas. En la casa, local. Y claro, bueno, acuerda que él tiene su equipo, el BR46, digamos. Exacto. La casa en realidad de Valentino es Misano, no es tanto Mugello. Si bien es el mayor ganador de este gran premio, en lo que va de la historia del MotoGP. El Mr. Mugello. Es como el Mr. Mugello, efectivamente, y bueno, está toda esta rivalidad entre Márquez y Rossi, que bueno, Rossi la ha alimentado muchísimo, digamos, con declaraciones, digamos, y de alguna manera aumentando el nivel de controversia, por decirlo así. Y claro, pasó de hecho en la sprint, que la ganó Marc Márquez también. Yo no fui a la sprint, pero que el público empezó a chiflear a Marc Márquez cuando ganó, digamos. Claro. Siendo que él está arriba de una Ducati. De hecho, salió el jefe del equipo de Ducati de alguna manera a silenciar a la gente, diciéndole que él estaba corriendo por Ducati, por lo tanto no lo deberían abuchar. A pedir un poquito de respeto. Claro, pero esto tiene que ver un poquito con este efecto Rossi, porque obviamente Rossi sigue siendo un rockstar. De hecho, dentro de las tienditas que habían, digamos, disponibles de cosas que estaban bastante buenas, habían ahí un par súper grandes de Valentino Rossi. O sea, Valentino Rossi ya no corre, pero todo el mundo se quiere comprar una polera o algún recuerdo, digamos, de Valentino. O sea, claro, con el típico 46, su color verde power que tiene. Claro. Sí. Bueno, en realidad, el equipo BR46 también, quizás claro. Estoy ahí hablando más. En realidad era el equipo BR46, pero bueno, obviamente muchas de las cosas con el 46 de Valentino, digamos. Exacto. Así que. Y además que se lo ganó Valentino Rossi en la pista, hay que decir que era. Sí. No, claro. Por supuesto. Y además muy carismático. Entonces está esta rivalidad con Márquez que de alguna manera se le termina transfiriendo de manera negativa en el caso de Italia, porque le gana al campeón, al campeón más reciente de MotoGP, que es Pecco, y
Y además está esta rivalidad histórica que además ha sido alimentada en el último tiempo por Rossi, que poco menos que Bagnaia tiene una moto peor, digamos, que la de Marc, y que juega con el hermano para perjudicar a ¿cómo se llama? Pecco. Todas estas cosas, digamos, han generado una animalversión, particularmente en Italia, contra Marc Márquez. Entonces esa parte el sábado no fue muy agradable. Bueno, el domingo ganó y él se dio una vuelta ahí con la bandera de Ducati, de hecho. Cuando ganó, Marc Márquez tomó la bandera de Ducati y se dio una vuelta y bueno, la gente lo aplaudió, pero no de manera muy eufórica, y de hecho obviamente cuando estuvo compitiendo con Pecco la gente quería que Pecco ganara, digamos. Don Enzo, vamos al corte y seguimos. Estamos escuchando Se da el Paso, el programa de movilidad de Chile. Un corte y ya volvemos. Si te apasiona la velocidad y siempre quisiste ir a Brasil, esta promo es para ti. Elige los aceites de motor Quartz adheridos a la promo y participa por un viaje VIP a la competencia de resistencia más importante del mundo en San Pablo, Brasil, con un acompañante. Vive la velocidad como nunca antes con Quartz lubricantes de Total Energies, porque la emoción de las carreras de resistencia no solo se siente, también se gana. Para más información ingresa a www.totalenergies.cl. Masagua, agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos, libre de sodio y sin cloro. Pide a domicilio en www.masaguachile.cl. Descarga la app o llámanos al +569 49 49 01 40 o al 232 54 49 15. Masagua, mejora tu vida. Aunque el Zoo Nacional de Parquemet está temporalmente cerrado al público, nuestro compromiso con la protección, rehabilitación y la conservación de la fauna silvestre no se detiene. Recuerda que además nos preparamos para nuestro centenario, porque este 2025 celebramos 100 años de recuerdos que nos unen. Síguenos en nuestras redes sociales, @Zoo Nacional Chile, y descubre todo lo que hacemos día a día cuidando y protegiendo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Buscas la mejor experiencia de juego online? Micasino.com te ofrece lo mejor en apuestas deportivas y casino. Usa el código Soy Clave y te damos un 25% extra en tu próximo depósito. Recuerda, debes reclamar tu bono en el chat. Para disfrutarlo, juega y gana más. Micasino.com. ¿Listo para conquistar cada ruta? Camiones International, la fuerza que impulsa tu negocio. Con motores potentes y durabilidad inigualable, International te lleva más lejos. Cabinas diseñadas para tu comodidad y seguridad, kilómetro tras kilómetro. International, donde la excelencia se encuentra con el camino. Visítanos en www.macotatersal.cl y experimenta la diferencia. International, tu compañero en el camino. No tengo tiempo. Después me duele todo. Basta de pretextos. Esas son historias del pasado. En Gimnasios Sportlife transformamos tus excusas en energía, con descuentos increíbles que te dejarán sin aliento. No hay razón para no empezar hoy. Tu mejor versión te espera en Sportlife. Actívate ya. Ingresa a www.sportlife.cl o en tu sede favorita. Te esperamos. Movilidad, convivencia vial y mundo motor. Se da el Paso está de vuelta. 92.9. La clave me escucha. Estamos haciendo el programa de Movilidad de Chile. Estamos hoy conectados con don Enzo Giacometti, que nos está contando esta experiencia en primera persona. Sana envidia, don Enzo, en el circuito de Mugello, con el campeonato MotoGP. Don Enzo Giacometti, nos íbamos a entrar propiamente tal a la carrera, que estuvo entretenida, los hermanos Márquez, pero cuéntenos usted cómo fue estar ahí, ver... Bastante emocionante. Márquez logra su victoria número 93, que coincide con su número, creo. Mire. Él corre con el número 93, entonces había ahí un cierto simbolismo de
de ganar esa 93, además, bueno, ganarlo obviamente en tierra italiana, que no es poco, y estaba se le veía muy contento, digamos, de ese logro. 93 triunfos es un número, esto es 93 en total, no es solo de MotoGP, porque si uno mira solo MotoGP, el que ha ganado más carreras sigue siendo Valentino Rossi. Solo MotoGP, el Valentino entre MotoGP y 500 centímetros cúbicos, que antes no se llamaba MotoGP, sino que era la categoría de 500 centímetros cúbicos. Valentino ha ganado 89 carreras, ya como Agostini, que es 15 veces campeón mundial de la categoría. De la época de los 80, Agostini. Claro, él ganó 68 y ahora con este triunfo Márquez llega a 67. O sea, está en el tercer lugar de la historia de carrera ganada. Va a pasar a Agostini probablemente este año porque está ganando todo. Pero bueno, todavía le queda un trecho importante para llegar a las 89 Valentino. Ahora, así como va, es posible que lo alcance. Y bueno, y por mucho que uno le tenga mucho aprecio a Valentino, o en su minuto a Schumacher o a Hamilton, bueno, los récords están para romperse. Exacto, pues, don Enzo. Es bueno que siempre venga alguien detrás y también lo rompa, digamos. Oiga, hay que decirlo, yo no voy a decir el apellido porque no me sale, pero sacó un muy buen tercer lugar Fabio Di Giannantonio. Eso, mire que le sale bien a usted, don Enzo, ¿no? Di Giannantonio, sí, además él corre en el BR46, así que en ese sentido... Ahí los tifosi estaban felices. Yo no vi tanta felicidad, porque al final, bueno, le sacó el tercer lugar a Pecco. Claro. Que el campeón. Sí. Entonces, claro, si bien eran los dos italianos, bueno, uno era Ducati y el otro era BR46, entonces era relativamente indiferente en ese sentido y obviamente las fichas estaban puestas para Pecco, pero bueno, los italianos querían ver ganar a Pecco de local. Pues de hecho las últimas 3 carreras de Mugello, y de hecho el récord lo tenía Pecco. O sea, sí, pues súper potente con esa pista. Claro, 2 veces campeón del mundo Pecco, hay que decirlo. 2 veces campeón del mundo, y la versión 24, 23, 22 la había ganado Pecco. Exacto. Entonces jugaba loca. Bueno, y al principio, las primeras 8 vueltas en realidad le hizo la pelea, hasta que en uno de los entreveros Pecco le toca la rueda trasera con su rueda delantera y ahí pierde el control, logra mantenerse en pista, cae al tercer lugar y de ahí ya no volvió. Sí, tuvo un intento después, pero en la octava, novena vuelta ya se vio que se metió Alex, que su moto no, o su manejo, digamos, no lograba competir, y después ya Alex también agarró diferencia y ya se quedó pegado en el tercer lugar hasta que lo terminó pasando en la penúltima vuelta, digamos. Recordemos que el Alex Márquez en algún punto también pasó a Marc, o sea, sí, también estuvo liderando la carrera. Claro, sí, estuvo re buena la carrera, o sea. No, la carrera estuvo buena. En general, lo bueno del MotoGP es que, claro, si bien Márquez gana, las diferencias no son notables. Además, siempre está la posibilidad de que se puedan caer, porque se le va la rueda delantera, se gasta el neumático, siempre se puede cometer algún pequeño error que haga que las cosas cambien. Como las diferencias no son tan grandes, la carrera se puede definir siempre hasta el último momento. Ahora, dicho eso, Márquez acrecienta su diferencia, tiene 270 puntos versus su hermano con 230, a 40 puntos, una carrera y media, digamos, en puntos. Y respecto a Bagnaia, son como 110 puntos. 110 puntos, wow. 160 puntos tiene Bagnaia. Claro, Márquez podría durante 4 fechas quedarse en la casa. Quedarse en la casa y así todo no lo alcanzaría todavía a Bagnaia, digamos. Pero bueno, su hermano sí lo alcanzaría. Sí. Así que en ese sentido, bueno, si esta tendencia sigue así, este campeonato puede eventualmente definirse con bastante anticipación,
Ojalá no sea de esa forma. Lo que hablábamos al principio, que contábamos esto de Liberty Media, don Enzo, solo para dar el dato, el MotoGP es la tercera competencia de motores más grande del mundo. Primero está la Fórmula 1, el NASCAR, y de ahí viene el MotoGP, que podría a lo mejor tener, con el ingreso a Liberty Media, podría a lo mejor tener más pilotos de distintas nacionalidades, porque lo que hablábamos a un principio, se da hoy en día esta rivalidad españoles-italianos, algún americano, tener más pilotos, algo en esta competencia. Hay de otras nacionalidades, así hay un par de franceses, hay japoneses. Claro, Zarco, claro. Claro, pero claro, hay una mayor concentración de italianos y españoles. Y españoles, digamos. Ahora, bueno, ahí Liberty son buenos países. Experiencia, digamos, en cómo revitalizar el MotoGP. El MotoGP es entretenido en realidad y los pilotos son atractivos, tienen buena facha, o sea, el material está, las competencias efectivamente son mucho más apretadas y en la medida que las otras marcas también vayan creciendo y vayan compitiéndole un poquito más a Ducati. De hecho, Yamaha ha crecido bastante. Yamaha, sí. ATM también anda por ahí, digamos. Tenemos Aprilia también dando vueltas. Zarco con Honda, que revivió. Claro. Entonces si hay más competencia entre marcas, también se va a poner un poco más entretenido, pero yo creo que es una categoría que potencialmente está bastante bien, tiene buena presencia de marca. Hay que subirla quizá un par de peldaños más, pero tiene harto potencial. Y nosotros vamos a saludar a nuestros auspiciadores porque, ya que hablamos de resistencia, los amigos de Total Energies lo llevan al Gran Premio de Sao Paulo en Brasil del Campeonato de Resistencia. Usted y un invitado, o sea, son 2 pasajes para que vaya a vivir el Campeonato de Resistencia y viva los motores, el WEC, vea los Ferrari, el Peugeot Stellantis, los Porsche, los BMW, el Campeonato de Resistencia, las 6 horas de San Pablo, Brasil, el 13 de julio, recuerde todos los aceites Quartz adheridos a la promo. Usted compra su aceite para el cambio de aceite de su motor y ya está participando con todos los productos de Total Energies. TotalEnergies.cl. Y recuerde, Mako Tattersall tiene los camiones Dongfeng, los camiones FAW, los camiones International, repuestos originales, planes de mantenimiento personalizados, taller de pintura, de desolladura. Está Mako Tattersall en cada kilómetro junto a usted, porque entendemos que su camión, su emprendimiento es vital. Así que makotattersall.cl, siempre con usted, kilómetro a kilómetro. Ya, don Enzo, volvamos con... no sé. Sí, es que él es muy... Por eso, está en la mejor moto y yo creo que él... Es el mejor piloto también. Es el mejor piloto, digamos. Yo creo que Pañaya tiene la misma moto y no hay caso, digamos. Y se ve que Márquez administra la carrera, de repente lo pasan, pero en el fondo él deja... Los deja pasar, si esa es la... digamos, hay veces que te conviene ir más detrás que adelante, pero al final cuando llega el momento, la verdad, no tiene problema, digamos, en pasar a sus rivales. Entonces, en ese sentido, Márquez un poquito como Verstappen en su minuto, digamos, el mejor auto y el mejor piloto. Y bueno, así es la cosa nomás, así, ¿para qué venimos? En los últimos años MotoGP en ese sentido ha sido bien peleado. Tuvimos a Martín el año pasado, que le ganó con una moto de un equipo privado a la oficial, que le ganó a Pecco Bagnaia. Estuvieron ahí a combo y combo hasta el final. Los años anteriores, si bien ganó Bagnaia, tuvo harta competencia. Después tuvimos a Quartararo, hemos tenido a Mir. O sea, Márquez tuvo una época de dominancia importante en Honda hasta que se cayó, tuvo la lesión, y ahí efectivamente hubo espacio para varios otros campeones, digamos. Ahora Márquez viene de vuelta y viene por lo suyo a recuperar quizás el tiempo perdido. Y obviamente si sale campeón este año va a igualar en título a Valentino Rossi, y eso también es una espina, digamos, para los italianos, un poco lo mismo que pasa con Hamilton y Schumacher, si tú querís, digamos. Ahora, es súper interesante lo que pasa con Márquez. ¿Se acuerda cuando hablábamos que Márquez estaba con Honda
y era como campeón con Honda y era como imposible la moto Honda y solo Marc Márquez la dominaba. Y verlo, lo que ha hecho, claro, uno dice wow, porque él dijo, oye, yo quiero una moto mejor, y llegó a Ducati, estuvo en el equipo satélite, llega al equipo oficial y ha sido increíble. O sea, un hombre de palabra, por lo menos Marc Márquez, don Enzo. Yo diría más que de palabra, de talento. De talento, claro. Tiene todo el talento, digamos, y tiene las ganas y la energía, y se ve que disfruta, está en buen estado físico. Sí, eso está más maduro, y también los años van... Digamos que él es el hermano mayor. Van valor. Sí, pues. Ya no es tan atrevido como era antes, más inteligente, bueno, obviamente tiene la experiencia. Así que, nada, contento, digamos, con haber asistido. La experiencia fue como raya para la suma, muy positiva, digamos, pero me pasó con el tema más de las expectativas, digamos, o sea, lo que yo pensaba versus lo que era. Oiga, don Enzo, una pregunta así que me sale acá del copuchento, el periodista. La salida, ya que me contó que fue medio caótico la entrada, ¿cómo es la salida? ¿Cuánto se demoró en llegar al auto? ¿O es más rápido, es más fluido? No, la salida fue... Imagínate, porque cuando cada uno llega más o menos a distintas horas, con distintos timings. Había mucha gente que además ya estaba desde antes. Pero la salida todos se van, pues. Wow. Así que no, ahí nos reíamos con mi hijo, porque bueno, como te comenté, el auto quedó como a 2 kilómetros, lo que no era tan malo, porque en realidad, claro, si tú tenías el auto muy cerca del circuito, prácticamente no podías salir, porque eran algo así como 149.000, 150.000 personas las que asistieron durante todos los días. Ponte tú que el domingo hayan habido 100.000. Eso es mucha gente. Son dos estadios nacionales llenos de gente. Claro, entonces eran miles de personas caminando, miles de personas en las motos que estaban saliendo desde adentro del circuito, y después todos los autos que están tratando, digamos, y todos salían por la misma calle. O sea, había como un acceso, yo por lo menos vi uno. Un acceso. No, qué terrible. Entonces al final era divertido, porque nosotros caminábamos con mi hijo y tú veías un mar de gente, los autos así como que no podían avanzar, los que estaban estacionados no podían moverse, las motos que zigzagueaban. Entonces nos reíamos y mirábamos así, porque era como una bajada. Entonces era como estas películas del fin del mundo. Exacto. Bueno, a propósito. Esas películas así como que cuando se acabó todo el mundo, era un éxodo así que estaba, porque el mundo se iba a acabar. Claro. Tú mirabas y veías como esa imagen de película hacia adelante. De hecho, lo comentamos con mi hijo. Esto parece estas películas, efectivamente, que se acabó la encina, así que todo el mundo se va caminando a alguna parte. No, pero qué buena experiencia, don Enzo, y poder vivirla, y le agradecemos que nos comente eso, porque son experiencias que uno no tiene, y se agradece el relato en primera persona, don Enzo. Tiene que escribirlo ahí, escribir esta experiencia. Bueno, yo estoy escribiendo en estilo motor, para que... sí, pues. Estoy justamente todos los meses haciendo un pequeño artículo donde relato la experiencia de ir a estos eventos del motorsport. Sí, pues recordemos, Estilo Motor es la revista donde la editora es nuestra querida Paola Leighton. Claro. Y también escribe el Doctor 4x4, Mario Yarse. Es una revista muy bonita, muy bien hecha, en papel cuché, una revista física. Sí, así que... de esas revistas como que son medias coleccionables en realidad. Sí. Y efectivamente ya he escrito dos, el de la Daytona 500, y ahí un poco con los tips también, si alguien quiere ir, en el fondo que traspasarles parte de lo que yo vi que era lo positivo y lo negativo. En esta siguiente edición comento la experiencia de las 24 horas de Le Mans. Mire. Y bueno, comentaré también esta de MotoGP en algún minuto, digamos. ¿Qué hacer y qué no hacer? Eso es súper importante en las guías de viajero. El sí, los sí y los no, los pros y los contras son súper importantes. Oiga, don Enzo, yo le quería preguntar también, estamos hablando, se estrenó ayer jueves la película de la Fórmula 1. Yo no la he visto, ahora terminando el programa me voy a ir al cine a verla, pero estuve viendo algunas tomas y es espectacular. ¿Ha visto alguno de los videos, los trailers, don Enzo?
pero es una película que tiene una producción de muy alto nivel y que me tinca que va a ser bien exitosa. Yo en realidad no he visto los comentarios porque he tratado de no contaminarme, quiero verla yo con mis propios ojos, digamos, ¿no? Así que cuando la vea la comentaremos, Nick, los dos, digamos, y le pondremos el dedito para arriba o el dedito para abajo. No, yo solo había estado viendo las tomas. A mí que me gusta esta la cinética, la cinemática, no me acuerdo cómo se llama, pero las pasadas, los autos que han salido están, no es spoiler, nada, pero están los videos, usted las puede ver. Es espectacular cómo filmaron los cameos de los pilotos, así que vayan a ver esta película de la Fórmula 1 que está re entretenida. No, claro, sí, hoy día con la tecnología se puede hacer de todo, pero lo importante también es que tenga una buena historia asociada, una historia creíble, porque para ver imágenes de auto pasando, bueno, uno puede ver la Fórmula 1, digamos, pero claro. Lo interesante es que haya una historia que tenga sentido y que sea realista, digamos, para que la película tenga éxito y eventualmente pudiera tener a lo mejor otras ediciones. Sí. No, pero por lo menos yo lo que he leído por ahí y las declaraciones que le he escuchado al mismísimo Brad Pitt, porque se hizo la alfombra roja, estuvieron invitados los pilotos y todo el cuento, era que él estaba muy contento y tuvo la oportunidad incluso después de hacer la película de manejar de verdad un auto de Fórmula 1 real. Así que está interesante ir a verlo. Me acuerdo, no sé, de la experiencia de Le Mans, ya que hablábamos de Le Mans, que hizo Steve McQueen, un poco película documental, pero esto de ver la tecnología, vi un par de monos y dije, wow, qué increíble se ve cuando van pasando los autos, así por los lados, así más. Que una cosa de la época de Steve McQueen, que era cuestión de grabarla de verdad. Exacto. Hoy día tú sabes muy bien que mucha cosa es digital. Exacto. Que no todo lo que ahí aparece es tan real, pero bueno, uno se la compra como que fuera real. Claro. Era y eso. bueno, tenemos Fórmula 1 este fin de semana con Nick, así que... En el Red Bull Ring. En el Red Bull Ring tenemos como una seguidilla de 3 carreras, así que en ese sentido es interesante. Ferrari viene con un cambio técnico importante. Ferrari tiene que buscar la manera de recuperar terreno y viene con un suelo nuevo que debiera mejorar la expectativa de manera importante el rendimiento del auto. Un suelo que parece que vienen analizando hace mucho rato y que no lo habían querido estrenar hasta no tener como la certeza, digamos, de que va a funcionar. Así que hay harta expectativa de que Ferrari pudiera mejorar y yo creo que tiene que mejorar. Tú has escuchado que de hecho hay rumores bien fuertes en los últimos días de que Fred Vasseur sería reemplazado por el jefe de equipo que está liderando el proyecto de WEC, que por otro lado... Oiga, los Ferrari en el WEC han andado increíble. No lo comentamos porque, bueno, yo andaba afuera, me imagino que lo comentaron en el programa, pero Ferrari ganó nuevamente las 24 horas alemanas. Exacto. Por tercera vez en un tercer auto. Y este año particularmente además la Ferrari ha dominado la categoría. Los años anteriores había ganado las 24 horas de Le Mans, pero no salió campeón ni sus pilotos ni como marca, pero este año sí está perfilándose como para ser campeón no solo a las 24 horas de Le Mans, sino que campeón mundial de marca y que al una de sus tripulaciones sea campeón también mundial del WEC. Claro, lo que usted dice, los constructores, la marca, el auto Ferrari va a ganar. Claro. Sí, o sea, ha ganado hartas carreras este año, así que yo creo que no tiene más. Va muy bien perfilado, sí. No hay que dar nada por descontado, pero bastante bien perfilado. Entonces, hay toda una polémica ahí con Fred Vasseur, digamos, que podría ser. Ahora, tenemos todavía algo de tiempo, ¿no? Sí, tenemos, sí, por favor. Ya. No, porque dentro de las anécdotas que te iba a comentar, que tengo muchas, pero las vamos a ir dosificando en los distintos programas. Tuve la oportunidad de ir a ver la partida de la Mille Miglia. Ah, qué bonito. Eso da para un programa completo, digamos, contando un poco la experiencia y la historia que hay detrás. Pero una anécdota que me pasó, que me pasaron varias, es que estábamos con mi familia almorzando ahí en Maranello, en un restaurante que se llama El Montana,
que el restaurante que está pegado a la pista de Fiorano, donde históricamente iban los pilotos a hacer la colación, ¿eh? Y que después se fue transformando y hoy día es como un lugar casi de peregrinación, ¿eh? Está todas las paredes llenas, digamos, de fotos de los pilotos, de deportistas, de gente conocida que deja su firma, y está lleno de cosas de la Fórmula 1, los cascos, los monos, los alerones, bueno, y además se come muy bien. Entonces estábamos ahí con mi familia comiendo, hay que pedir reserva con mucha anticipación, no se puede llegar así si no tenéis mesa. Hola, vengo a comer, claro. Claro, no, eso no se puede, digamos, yo ya lo había aprendido, así que habíamos hecho la reserva con alta anticipación. Y estábamos ahí, bueno, almorzando, terminando de almorzar, y de repente estábamos cerca de la puerta, y de repente yo justo estaba sentado mirando la puerta, y de repente veo pasar por la puerta a Fred Vasseur. No, iba saliendo del restaurante, pues había estado almorzando ahí. Mire, el jefe de Ferrari de Fórmula 1 hoy por hoy. El jefe de Ferrari Fórmula 1, sí, que me paré con mi hijo, por supuesto. Yo en eso no tengo timidez. No, por favor. Así que salí, lo paramos afuera. Bueno, había más gente que lo había también identificado, así que nos dimos el lujo de sacarnos ahí con mi hijo una foto con... Ah, qué bueno, amable el caballero. Sí, ningún problema. Él es simpático, tiene cara de pesado, pero es simpático. Es francés, pues. Pero claro que... Y así que no, ningún problema, nos sacamos una foto con él. Obviamente no hablamos nada porque sacamos la foto pero justo estaba con otra persona. Entonces ahí justo después empezamos a ver si la persona con la que estaba era o no era el team principal del hueco, o alguien que pudiera tener esa conversa, digamos. De hecho, la noche anterior, nosotros fuimos a almorzar, pero la noche anterior había estado ahí almorzando, comiendo Felipe Massa. Mire, y después, el ese piloto. mismo día que nosotros fuimos, estaba Mark Webber después en la noche. O sea, la probabilidad de encontrarse con algún rockstar en ese restaurante es bien alta. Es que Maranello es Tierra Santa, pues, donde está la escudería Ferrari. No, pero sí, pero este restaurante es donde tú tenés más probabilidades, porque no solo gente de la Fórmula 1, sino que futbolistas o artistas, digamos. Y todo el mundo que va ahí es como un paso obligado ir a comer o almorzar al Montana. Oiga, don Enzo, déjeme, antes que se me olvide, pues le agradezco a don Alberto, a Paula Leighton, a don Omar, a todos los que me han mandado, porque este fin de semana es este evento que ocurre en la escuela italiana, para que usted lo diga con como encuentro, no sé. Encuentro tra amici, es un encuentro entre amigos. Esa el es la encuentro de traducción. amigos, claro. Sí, qué bueno que me recuerdas, porque es un evento que además es solidario. Sí, pues. Hay una entrada que es de 5.000 pesos, digamos, y que todo eso va a una causa noble, y por lo tanto invitamos a todos los que nos escuchan a que puedan asistir. Esto es la escuela italiana en Camino al Alba, arriba en los Dominicos, cerca, casi llegando al Estadio La Católica, para que lo tengan como referencia. Ahí está la escuela italiana, y esto se hace ahí en los patios de la escuela. Es bien bonito, hay motos, hay autos, son todos italianos, mucho auto clásico. Alfa Romeo, Fiat. Mucho Alfa Romeo, mucho Fiat, bueno, Ferrari, siempre hay algún auto de novedad, que ahí es una sorpresa. Así que, y bueno, obviamente hay cafecito, en el fondo la idea de este encuentro que lo produce un conocido mío es de alguna manera juntar las raíces italianas, por eso se hace en la escuela. Esto habitualmente se hace en el Día de Italia, pero ahora se corre un poco, y la idea es juntar la cultura automotriz italiana en un solo lugar, y en un ambiente como bien agradable. Uno puede estar cerca de los autos, así que invitamos a todos los que nos escuchan de que vayan. Esto es entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, este sábado. Sábado 28. Mañana, a las 10 de la mañana. Un poquito frío, así que hay que ir bien abrigadito, pero ahí, bueno, se puede uno tomar un rico café, y vale la pena ir a mirar estos autos y además ayudar a una buena causa. Sí, pues hay que siempre la buena causa, así que vayan ahí a la escuela italiana. Oiga, don Enzo, escuela italiana. ¿Y cómo se llama el nombre? Por aquí lo tengo. Vittorio Monti. Don Enzo, se nos acaba el tiempo, le doy las gracias. ¿Alguna recomendación antes de irnos? Bueno, nada, tenemos Fórmula 1, tenemos WRC, sí, está entretenido. Fórmula 1.
Red Bull Racing. Tenemos este encuentro Tramichi que como actividad de sábado en la mañana va a estar muy entretenido. Sí, están las fotos en nuestro Facebook, Sea el Paso la clave, en nuestro Instagram, @Sea el Paso Radio, así que si quieren la información está ahí para que vayan y no se pierdan este encuentro en la Escuela Italiana. Don Enzo, muchas gracias por haberse conectado. No, gracias a ti, bueno, y seguiremos comentando ahí algunas de las experiencias vividas en los próximos programas. Gracias, don Enzo. Yo, como siempre, les doy gracias por la sintonía. Quédense en la clave. Esto fue Ceda el Paso, el programa de movilidad de Chile. Nos encontramos mañana por la 92.9 FM.